Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos, queridos hermanos, queridas hermanas. Les damos la bienvenida una vez más a este curso de acompañamiento pastoral que hemos iniciado ya hace varias semanitas. Hoy, una noche especial, un encuentro que el Señor nos ha querido regalar alrededor de su fe y de su gran regalo que es nuestra iglesia. Hace un par de días culminamos la primera etapa de nuestro encuentro que consistía en toda la formación teológica, cristológica, para iniciar este proceso de acompañar las distintas iniciativas pastorales que hay en nuestras parroquias. Hicimos un recorrido bastante interesante y escuchamos en primer lugar cuál iba a ser la metodología para, para este camino. Y escuchamos lo importante que era ver, juzgar y actuar, y que es justamente ese proceso forma parte de la identidad de nuestra iglesia. Y luego con el padre Alejandro von Reschnitz y nuestro hermano Rafael Luciani, vimos un poco algunos de los rasgos más importantes de Jesús, del Jesús histórico, y cuál es el mensaje que ha venido a traernos, la importancia que tiene Él eh, y sus signos para nuestra fe. Luego, con nuestro hermano Fran Castillo, aterrizamos en la centralidad del reino de Dios, cómo esa causa fue lo que movió todo el actuar de Jesús de Nazaret, cómo eso fue, cómo esa era la causa en la que él descansaba y también la causa que no lo dejaba descansar. Y con nuestro hermano Marcos Salas hace un par de días miramos ese gran misterio que es la cruz de Jesús, que solamente se entiende desde la coherencia que él decidió vivir hasta el final. Cómo esa cruz se convierte en un compromiso también para los cristianos de vivir amando, incluso a nuestros enemigos. Y, y ha quedado así como en el ámbito. ¿Y qué pasó con la resurrección? Y eso forma una parte importante de la vida de Jesús. De hecho, es lo que fundamenta nuestra fe. Sin resurrección, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues la reflexión sobre la resurrección la vamos a dejar un poquito para más adelante. Y en la medida en la que avance el curso, vamos a ir descubriendo por qué. Hoy nosotros vamos a dar inicio a un nuevo ciclo. Vamos a entrar en el nuevo eje, que es el eje espiritual eclesial, donde entramos a reconocer la importancia que tiene discernir nuestra fe. Antes de iniciar y de presentar a nuestros hermanos que hoy nos van a acompañar y que van a compartir con nosotros, yo les invito a que hagamos juntos una pequeña oración donde pues vamos a necesitar contar con la participación de ustedes. Va a haber un extracto de la oración en la que se va a pedir un voluntario y cada uno desde su sitio, si siente así el deseo, va a poder activar su micrófono y participaremos juntos de esta oración comunitaria. Por eso, para iniciar, yo les invito a que digamos juntas, a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios hoy ha querido encontrarse conmigo. Ha puesto su mano en mi rostro. Ha deseado poner su mano en mi rostro y levantar mi mirada hacia Él. Quiere que me sienta amado, amada. Quiere enseñarme su misericordia y llamarme a seguir tras Él. Yo les invito a todas y a todos que digamos juntos: toma, Señor, mi libertad, mis deseos de ser feliz y luchar por lo que quiero.
este corazón que palpita fuertemente a pesar de sus heridas. Un voluntario, voluntaria que nos quiera ayudar con esta parte de la oración. Nadie que conozca a Jesús verdaderamente puede permanecer igual. Él sopla sobre nosotros su espíritu para superar nuestros complejos y ansiedades y completar nuestros anhelos y sueños. Y digamos Todos juntos, toma, Señor, mi memoria, los recuerdos que me hacen saber que he vivido y he amado. Hay momentos, personas y lugares que me muestran que has estado siempre conmigo. ¿Un voluntario? A pesar de nuestras caídas, de nuestros errores y las contradicciones con las que vivimos, Dios nos ha acogido siempre como Padre amoroso. No nos pone tiempo, condiciones para darnos siempre su perdón. Y decimos todos, toma, Señor, mi entendimiento, aquellas lógicas con las que miro al mundo y me miro a mí. Pon en mis ojos tus ojos de compasión y pon tu fuerza en mis manos para trabajar en ser mejor. Un voluntario. Cristo dio su vida por mí, y Él nos invita a darla solo por queremos, a darla no solo por lo que queremos y apreciamos, sino por todos aquellos a quienes deberíamos querer más. El Espíritu de Jesús sigue también en nosotros y nos hace capaces de ser libres y liberar. Toma, Señor, mi voluntad, mis ganas a la existencia, que he recibido en tu bondad, lo que me lo motiva que me motiva y me alegra, lo que lo que me inspira y me despierta ilusión, lo pongo delante de ti. Y en el silencio de nuestro interior, hagamos esta oración de ofrecimiento, en el silencio de nuestra conciencia, que es donde habita nuestro Padre, donde nos habla con su voz más auténtica. Hagamos esta oración donde ponemos en sus manos, que siempre son el mejor lugar para estar, todo lo que somos. Yo les invito a que en silencio, cada uno, haga esta última oración de ofrecimiento que está en nuestra oración del día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos colaboraron. Y bueno, vamos a entrar de una vez en nuestra misión del día de hoy. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima, muy queridísima hermana Diana Santa Cruz. La hermana Diana es de la región andina de Colombia. Ella tiene 12 años de consagrada como religiosa de las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Es una congregación fundada por el siervo de Dios, Monseñor Miguel Buil. Ella trabajó en Ecuador con grupos juveniles, organizando campamentos para jóvenes, niños y adolescentes. Y se ha dedicado mayoritariamente en la educación, a la educación como docente de religión. En la diócesis de Pereira fue directora de la Delegación de Formación de Agentes de Pastoral
y en el 2018 fue docente virtual en el Instituto Superior de Formación y Catequesis San Juan Pablo II. Estudia trabajo social en la Universidad Católica del Norte y está pronta a profesar sus votos perpetuos. La hermana Diana, como consagrada, y ya lo veremos, es una mujer feliz. Y no solamente feliz, sino enamorada plenamente de la juventud. Hermana Diana, un gustazo contar con usted, una alegría tenerla entre nosotros. Bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches con todos. Y Juan, bienvenido. Gracias por esa bienvenida, perdón, que me das. Y de verdad que es un placer, es un gusto poder estar en esta noche. Espérame un momentico que creo que hay aquí interferencia. Ya. Ahora sí, muy buenas noches. Qué rico de verdad poder estar con ustedes en este encuentro, un encuentro que más que venir a darles conocimientos, también se convierte en una oportunidad especial y única para conocer, para crecer en comunidad. Que eso es lo bonito precisamente del tema que vamos a tratar en esta noche, del Espíritu Santo, que todo lo hace nuevo, que todo lo renueva. De verdad, me encanta este espacio. Gracias Juan y el Padre Ovidio, que sé que son los que están al frente de esta misión tan hermosa, de este acompañamiento, y a todos ustedes que hacen parte fundamental de esta comunidad a la cual hoy pues me voy a dirigir, pero sé que sobre todo también tienen mucho por aportarme. Entonces, más que venirles a dar, vengo también a recoger, ya que veo que hay toda una lista de conocimiento y un recorrido, seguramente que también voy a salir con muchísimas riquezas. Entonces, no sé si iniciamos con el tema. Listo, hermana, todo suyo. Listo. Entonces resulta que para la noche de hoy, pues, aunque ya hicieron la oración, yo quiero honrar al Espíritu Santo con un canto que es muy conocido, pues, acá en Colombia, no sé si allá, y pues me encantaría que ustedes también me acompañaran. Ya que él es el protagonista, pues en esta noche, como lo decía, cantemos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, para iniciar con nuestro tema del día de hoy, el Espíritu Santo en la historia de la salvación, quiero invitarlos a que, usando el chat para poderlos leer un poquito, coloquemos en una sola frase, y me encantaría que no lo buscaran en sus conocimientos aprendidos, sino vividos. Aclaro, experiencia del Espíritu Santo en su vida, no el concepto que leímos ayer en el directorio, en el internet, no, tu propio concepto desde la experiencia. Entonces lo vamos a colocar ahí en el chat. Si alguno tiene dificultad de pronto, pues para escribir en el chat, activa el micrófono y nos cuenta. Y yo los voy leyendo. Entonces, manos a la obra. Y no sé si Juan nos va regalando, me habilitas para compartir pantalla. Vale. Ah, ya está listo.
Muy bien. Entonces miramos, el Espíritu Santo es guía, es amor, paz, serenidad, nuevamente amor, sosiego, inspiración, es el que te impulsa cada día, el animador, fortaleza, el que te mueve, el motor, el que ayuda, el que da paz, tranquilidad, felicidad, desahogo, el renovador, el que le ayuda a tomar decisiones, el amor que Jesús nos envía, mostrado en el Espíritu Santo, y nuevamente la fortaleza, el consolador. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Si ya participó, no interesa, puede volver a colocar. Seguramente que quedamos cortos para decir quién es el Espíritu Santo, el que renueva, el que da paz, es la acción total. Muy bien. Todo esto que ustedes dicen que es la luz, la conciencia, el fuego sagrado en tu corazón, eso es el Espíritu Santo, ya que no es un concepto, es una experiencia. Y todo lo que ustedes han colocado ahí es sabiduría y es experiencia de Dios, de un Dios que no se hace lejano, sino que precisamente es ese Dios cercano que todos tenemos, ¿cierto? Lo llamamos espíritu. Es el que da esa vida, el que nos enseña a caminar, el que, dicen por acá, el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, por supuesto. ¿Y cómo sabemos nosotros que el Espíritu Santo es realmente esa persona, esa presencia real y que ha estado presente a lo largo de la historia de la iglesia, nuestra historia de salvación, de nuestra propia historia de vida? Precisamente porque así lo hemos sentido. Basta que nosotros pensemos un momentico en nuestra propia historia. Podemos ir acá a la historia de Israel, como nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, que es desde donde lo vamos a abordar en esta noche, pero en realidad el Espíritu Santo es el que se hace real, vivo en mi historia de salvación, en mi propia historia. Antes de verlo en otras historias, es en mi historia. Y ustedes lo han resumido con esas palabras en la noche de hoy. Casi que con eso ya nos podríamos quedar. No, mentiras, no los voy a dejar solo con esto. Entonces, el Espíritu Santo, bueno, yo lo tengo aquí enfocado un poco el tema hacia jóvenes, pero recuerden que los jóvenes no son solamente aquellos que tienen 15, 18, 20, no. En realidad, el Espíritu Santo es el que le da esa juventud, ese frescor a la vida del ser humano. Es Él el que lo renueva todo. En nuestra historia de salvación y en la historia de salvación. Es hermoso cuando uno en las Sagradas Escrituras, en los documentos eclesiales, en las experiencias de predicadores, en la experiencia de comunidad, descubre quién es el Espíritu. Y es hermoso también cuando vemos que nuestra propia vida es una historia de salvación. Lo vemos al Espíritu Santo desde el principio, en la creación. Y quiero que hoy manejemos estos dos conceptos, creación y recreación, porque vamos a empezar diciendo que el Espíritu es el que todo lo crea, el que empieza a darle vida con su soplo de vida. Allá en Génesis vemos cómo todo lo va creando. Y lo hermoso de esto es que dice Génesis, y Dios vio que todo era bueno. El Espíritu de Dios crea cosas buenas. Hermana, pero mira que es que, no sé, yo tengo un impulso a cobrar venganza a alguien porque es que me hizo daño y yo tengo toda la fortaleza para desquitarme y decirle las cuantas verdades. Pilas, el Espíritu crea cosas buenas y vio Dios que todo era bueno. Lo que venga del mal, lo que destruya a otros, por más exitoso que nos creamos o nos podamos sentir, no es del Espíritu de Dios. Solo lo que viene del Espíritu de Dios da vida. A Él se le debe el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. Importantísimo. No podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar del Padre y del Hijo. Porque así como ustedes y yo hacemos parte de una comunidad y en esa comunidad nos complementamos, nos ayudamos. El Espíritu con el Padre y el Hijo hacen una comunidad. Y en Pentecostés, como lo vamos a ver al final, ellos vienen y nos habitan 100%, los tres. ¿Sí? No es que el Espíritu sí, el Hijo no, no. Los tres nos habitan. Y si nos habitan desde la creación, nuestras obras, nuestra vida, habla de que en verdad
Hay un espíritu creando y recreándolo absolutamente todo. El Espíritu Santo es el espíritu de las promesas. Es verdad, se las hizo a Abraham, se las hizo a Moisés, no las sigue haciendo a nosotros. Nos hizo una promesa a la iglesia nueva, a la iglesia creyente y naciente, que fue precisamente habitar en nosotros con sus dones y su fruto. Todos, absolutamente todos, hemos tenido experiencia de hacer promesas y de que nos hagan promesas. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que en muchas ocasiones las promesas que el ser humano nos hace en realidad fallan. Esas promesas muchas veces han tenido un tiempo de caducidad. Y eso es lo que nos ha llenado en muchas ocasiones de decepción. No podemos comparar la forma de prometer del Espíritu de Dios a la forma como promete un ser humano. Los seres humanos somos limitados y nuestras promesas fallan. Pero la promesa del Espíritu de Dios, la promesa de la presencia viva y real del Santo Espíritu de Dios, no falla. Por eso decimos que va contra toda esperanza humana. Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Contra toda esperanza, contra todo obstáculo. En este tiempo que estamos viviendo quizás mucha desolación, donde quizás hay más profetas del dolor, de la muerte, de la desesperanza, del negativismo, ustedes y yo estamos llamados a ser habitados por el espíritu de las promesas, por ese espíritu de las promesas que en realidad debe transmitir vida. No podemos ser profetas de lo negativo, no podemos ser profetas de la angustia, del dolor. A veces quizás en nuestros labios, en nuestras reflexiones, profesamos o explicamos o le regalamos más tiempo a hablar del pecado y a veces en pocas ocasiones hablamos de la misericordia. ¿Qué prometemos nosotros con nuestro testimonio? ¿A qué animamos a otras personas? ¿A vivir la esperanza? ¿A vivir la fe? ¿A vivir una vida agradable desde el amor? ¿Qué prometemos desde lo que predicamos? Podría ser una pregunta que hoy nos podemos hacer nosotros. Y claro, ante esa promesa, el ser humano en muchas ocasiones, como le pasó a los grandes profetas y patriarcas, también podemos desfallecer, tener temor quizás a decir, bueno, y en realidad Dios me promete amor, misericordia, pero ¿por qué todo en mi familia es quizás desolación, los problemas no dejan de llegar? ¿Por qué en mi comunidad parroquial hay tanta división, tanta dualidad, tanta falta de testimonio? El Espíritu Santo te hace realidad esa promesa en medio incluso de esas realidades que son tan negativas. Y eso es algo que en muchas ocasiones olvidamos y perdemos de vista, perdemos el horizonte y pensamos que la promesa se hace realidad cuando solo hay plenitud, cuando solamente hay gozo, cuando todo marcha como lo habíamos planeado. Riquísimo encontrar al Espíritu Santo de las promesas cuando todo se nos destruye, cuando nuestros planes se van a pique. Y eso es para personas que tienen el Espíritu de Dios. No todos lo pueden comprender así, porque inmediatamente cuando no tenemos esa gracia que viene el Espíritu de las promesas, podemos desfallecer, dudar, rechazar, apartarnos. Más adelante vamos a hablar del exilio, en qué consiste precisamente ese exilio. El Espíritu Santo es el espíritu de las teofanías. Recordemos que esa palabra teofanía significa manifestación de Dios. Él es el que ilumina el camino de las promesas, de los patriarcas y hoy de nosotros, en medio de las leyes, en el decálogo, los 10 mandamientos, sí, pero también en las leyes que hoy se actualizan y resumidas según el Evangelio, según el mismo Jesucristo, en una sola ley, el amor. ¿Cuál es la ley que yo predico? La ley de señalar a otro que no va por el mismo camino que quizás yo ya he arrancado. Cuando el Espíritu de Dios es el que nos habita y cuando está de verdad actuando en nuestra propia historia de salvación, no seremos personas leguleyas, pegadas a la ley, más que al amor. No. Cuando de verdad el Espíritu de Dios habita con su teofanía en nuestras vidas, nuestra ley, nuestro lenguaje será cargado de amor.
No tendremos por qué estar señalando, mirando si el otro cumple, no cumple, si el otro hizo, no hizo, si el otro es digno, no es digno. No, simplemente predicaremos y viviremos la ley del amor. ¿Qué clase de teofanía manifiesto a los demás? ¿Cuáles son mis manifestaciones de amor, de bondad hacia los otros? ¿Acaso seré profeta de la desesperanza, de la angustia, del castigo? Son preguntas que podemos realizarnos a nivel personal. Ese Espíritu de Dios habita en el reino y en el exilio. Sabemos que el reino de Dios es una promesa que se nos ha hecho a todos y no debemos esperar quizás la vida eterna para vivirlo. Como hombres y mujeres de Espíritu de Dios, estamos llamados a precisamente hacer real ese reino de Dios en la vida de otros y en nuestra propia vida. Pero resulta que cuando vivimos como exiliados del Espíritu Santo, o es más, cuando exiliamos al Espíritu de Dios, es decir, cuando lo sacamos, cuando lo enviamos al olvido, cuando entra la infidelidad, cuando entra nuestra falta de amor por las grandezas de Dios, cuando se pierde la memoria de todo lo que el Espíritu, la Trinidad adorable ha hecho en nosotros, ahí es cuando nosotros nos exiliamos, nos autoexiliamos. Nadie nos expulsa, nosotros nos autoexiliamos. Y también exiliamos a otros que quizás les está costando más este proceso de conversión, a otros que todavía no están viviendo el kairos de su vida, a otros que todavía no les ha llegado el momento de su conversión. Cuando nosotros somos conscientes de que hemos sido parte de ese grupo de exiliados, que en algún momento de nuestra vida también hemos apartado a Dios de nuestra vida, nosotros ya no vemos al otro como pequeño o no vemos solamente sus faltas. Somos capaces de ir más allá, de empatizar con ellos, de decir, yo también sé qué es probar el barro, yo también sé qué es vivir en el exilio y por eso te acojo, por eso te invito a ser parte de esta comunidad donde reina el amor, donde reina la justicia, donde reina la igualdad, la paz, donde el amor de Dios es sin igual y para todos, donde se hace realidad precisamente ese salmo. Dios hace llover su sol sobre justos, injustos, pecadores y no pecadores. En realidad, la promesa, el reino, el exilio, la presencia del Espíritu de Dios es un lenguaje del hoy. No se puede quedar solamente en una historia de salvación plasmada en los profetas y patriarcas de la Biblia. No, esa historia de salvación hoy se reescribe en nuestra propia vida, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta el momento? Una manito de reacciones si estamos escuchando, comprendiendo. Recuerden que al final, a mí me encanta preguntar, debe ser por eso de la docencia, y entonces vamos a recontar un poquito, pero ya en sus palabras. Me encanta ya cuando llegamos, Antiguo y Nuevo Testamento sabemos que van unidos de la mano. No podemos separarlos, no podemos pretender el Nuevo Testamento sin haber dado los pasos por el Antiguo Testamento. Y resulta que cuando llega la plenitud de los tiempos en la persona de Jesucristo, nos encontramos acá con una personota, con Juan, el precursor, el profeta y el bautista. Juan, el precursor. Quiero que nos detengamos un momentico en él. Juan es un hombre lleno del Espíritu. Ahí tenemos todos unos textos bíblicos que nos muestran la eminencia, cómo él muestra ese Dios consolador, pero también cómo muestra a ese hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que no tiene miedo al que dirán. Recordemos que Juan es criticado por todos, que si viste que no come, que se viste de esta manera, que se la pasa en el desierto, que es inhumano o que es anormal, en fin, son muchas las críticas y pilas que ustedes y yo muchas veces también hemos pasado por esa etapa de las críticas, donde todo el mundo nos señala así estemos haciendo el bien. Y pues como dice sabiamente una hermanita mía, al árbol con frutos es el que le tiran piedras. Usted no le va a tirar piedras a un árbol sin frutos. ¿Para qué? ¿Para qué molestar algo que está ahí seco, que no sirve para nada? No. El que atrae es el de las manzanas rojas, el de las mandarinas maduritas y todas las frutas que ustedes conocen. No sé qué frutas conozcan. Muy bien. Y a Juan Bautista precisamente también le tiraron piedras, no por ser
un hombre cualquiera, o por quizás estar viviendo una vida de pecado, o porque no tenía nada diferente, no, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y eso lo llevaba a tener una vida de mortificación, de sacrificio, de penitencia, una vida de humildad. Y recordemos esa frase que él dice, es menester que yo disminuya, que yo mengüe para que él crezca. Ahí viene un reto importantísimo para los líderes, ¿sí? Para todos los que somos evangelizadores, porque a veces en nuestras vidas queremos ser los protagonistas de la evangelización y le quitamos, le vamos moviendo el banquito, como se dice coloquialmente, al Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista de esta historia, de nuestra evangelización, de nuestras catequesis, de nuestras familias, de nuestras decisiones, de nuestro éxito laboral, de todo. Cuando le movemos a él el banquito y queremos ser nosotros los protagonistas, ahí estamos exiliando al Espíritu Santo. Y lo hermoso de Juan Bautista fue que supo darle el lugar que se merecía el Espíritu de Dios y decir, yo no soy, el que viene es el que es. Por eso podemos decir que una persona humilde ya está mostrando una de las características más fuertes que tiene un hombre lleno de Espíritu Santo, ¿sí? Lleno de los dones, porque no es fácil, es muy, muy complejo alcanzar esa humildad. Es complejo ser grande siendo el más pequeño. A veces nos cuesta. Quizás algunos tienen el don súper desarrollado y uno dice, bendito, qué rico ser como este hermanito de comunidad, ¿cierto? Mira cómo vive la presencia de Dios en su vida porque es testimonio de humildad, de servicio. Pero cuando pretendemos que los demás nos deben servir, aplaudir, cuando los demás tienen que tenernos en cuenta, ahí hay un rasgo que en realidad ese espíritu de humildad no está habitándonos, no está siendo parte de nosotros. También vemos a este espíritu de Dios en esta mujer hermosa, María. María la que supo ser llena de gracia, y no por ser la más grande, no porque quiso ser la protagonista, sino porque ella misma decía, yo soy la esclava, es esclava del Señor. Y esa gracia que la inundó a ella y que nos inunda a nosotros y por algo estamos aquí, ¿sí? Es esa gracia del Espíritu Santo, la que nos da esa parresía, es decir, esa valentía para decir sí a los proyectos de Dios en nuestra vida. Es María una de las mujeres en la historia de la salvación que supo tener esa valentía que Dios da a aquellos que confían plenamente en Dios. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la iglesia. María se convierte en una protagonista, se convierte parte esencial de la historia. Y de pronto me contradigo cuando digo protagonista, porque en realidad ella no quiso protagonismos. Ella lo que supo fue ser la humilde servidora del gran protagonista, del Espíritu que la habitaba en su vida. En Cristo Jesús, por supuesto que vemos al Espíritu Santo. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde la encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. Recordemos, jamás Jesucristo quiso habitar solo. Él todo lo quería hacer con el Padre. Sus oraciones de alabanzas reconocía en todo lo que sucedía en los acontecimientos una presencia trinitaria, el Padre y yo. El Padre y yo, ¿por qué Jesucristo iba en el momento de tomar las grandes decisiones como elegir a los apóstoles a orar? Porque quería que ese espíritu lo empujara a tomar las mejores decisiones. Y me encanta que uno de ustedes utilizaba esa expresión, es el que me ayuda a tomar las decisiones. Y eso lo podemos decir porque hay un proceso de fe en nuestra vida. Si no, cualquiera puede decir, no, si son mis decisiones, como que el Espíritu Santo. ¿Acaso él pues me está diciendo por qué me está mandando razón? Yo soy una persona autónoma. Sí, eres una persona autónoma, pero el Espíritu Santo te da una verdadera libertad y una verdadera gracia y te da luces. Y ahí es cuando, dejados tocar por Él en nuestra vida, tomamos las mejores decisiones y quizás no vamos por la vida equivocándonos. No importa la edad en que estemos, todos los días, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones, ¿sí? Para ejercer la misión. ¿Cuál es la misión? Ya nos dimos cuenta con esta pandemia que no siempre está afuera, que está dentro, que está en mis hijos, en mis nietos, en esas personitas con las que comparto todo el tiempo.
También vemos a ese espíritu de la iglesia de los últimos tiempos y era con lo que empezaba en Pentecostés, ¿sí? Ahí es donde viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su plenitud a habitar a la persona, a hacernos seres pascuales. Miremos que precisamente Hechos de los Apóstoles nos permite ver que ellos venían de un acontecimiento grande en sus vidas, de la resurrección, pero tenían miedo. Ellos tenían miedo, tenían temor. Y aquí se nos muestra cómo todos empezaron a hablar en distintas lenguas. Entonces uno dice, ay, tan rico un día de estos, yo con el Espíritu Santo seguramente empezaré a hablar mandarín, francés, inglés, italiano. No, no es esas lenguas. Es el lenguaje del amor. El mismo lenguaje que manejó el mismo Jesucristo en su vida completa, el lenguaje de la acogida, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje de las preguntas y respuestas que el mismo ser humano encuentra en su interior, el lenguaje de la oración, el lenguaje de la empatía, de entender al otro, de comprenderlo en su diferencia, el no querer y pretender que el otro sea igual a mí. Ahí es donde hay un verdadero Pentecostés. No podemos decir que en realidad yo viví el Pentecostés el año pasado porque allá sí cantamos, bailamos, hubo música, hubo signos, porque había mucha gente y este año no lo viví porque me tocó por los medios de comunicación. No, no, nosotros como aquellos que van encaminándose hacia lo trascendente, hacia una vida espiritual diferente, entendemos y comprendemos que el verdadero Pentecostés no es de una fecha, no es de una ocasión, es de cada día, desde cada despertar, desde cada encuentro que yo tengo con Dios, con mis hermanos. Ahí es donde se da el verdadero Pentecostés. Cuando soy capaz de perdonar a otro, el lenguaje del amor. Ahí está el verdadero Pentecostés. Cuando me arriesgo a tomar decisiones valiosísimas y que no le hacen daño a nadie, sino que por el contrario construye comunidad, construye vida en los demás, ahí es donde hay un verdadero Pentecostés. Ahí es donde damos ese paso de plenitud de la muerte a la vida. Y todos los días tenemos que vivir estos signos pascuales, estos signos de Pentecostés. Importante, nos dice el Papa Francisco. El Espíritu Santo es el que transforma y renueva, crea armonía y unidad, da fuerza y gozo para la misión. El Espíritu Santo es el que transforma. No es que, no, es que yo tengo una capacidad, una fuerza de voluntad y yo decidí. No, no eres tú el que decides cambiar y transformar tu vida. El impulso del Espíritu de Dios es el que te empuja a tomar decisiones sabias para tu vida y para la vida de otros. Es el que renueva todo. No es que tú eres creativo porque Dios te dio, pues, porque Dios te dio, no, porque tú estudiaste creatividad. No, es el Espíritu que te dio ese don y tú lo descubres y lo pones al servicio de la comunidad. Es el que crea, lo decíamos en la primera diapositiva, y el que recrea, porque todo el tiempo está recreándonos como seres humanos que se realizan en el amor de Dios. Es el que le da armonía. Entonces ya no vamos a vivir una dualidad de vida. Por una parte, mientras estoy en mi comunidad, soy muy santico, pero llego a mi casa y nadie me aguanta, nadie me tolera. No, hay una armonía interior, hay una sola persona mostrándose en la calle y también en la casa. Y unidad. Si tú eres profeta de la división, si tú en algunas ocasiones a través de un comentario hiciste que una persona se alejara de otra, ahí tú no estás siendo testimonio de aquel que vive habitado por el Espíritu. Al contrario, estás demostrando que has exiliado al Espíritu Santo. Es el que te da fuerza. Todos ustedes y yo vivimos circunstancias duras según nuestra realidad, situaciones que uno dice, Dios mío, hasta aquí llegué. Claro, tú por tus fuerzas llegaste hasta ahí, pero el Espíritu es donde te levanta, es el que te dice ánimo para adelante, es el que te da ese soplo de vida, el que te da la fuerza. El gozo. Muchas veces confundimos nuestras risotadas con el gozo. Y entonces puedes que en las selfies, en las fotos salgamos muy sonrientes, pero se acaba la foto y estamos muertos de angustias, en peleas, en discusiones, en guerras con nosotros mismos. El verdadero gozo de pronto no es solamente una sonrisa, es una característica muy bonita, pero el verdadero gozo se puede ver en la paz interior del ser humano. El gozo que da el Espíritu Santo va más allá de una sonrisa.
¿sí? Es esa capacidad de que te ofendieron, que te hicieron una corrección fraterna y que tú te detuviste, lo pensaste, lo analizaste y dijiste, ok, ¿eso sí va conmigo? ¿Yo sí cometí ese error? Ah, sí, en paz y en tranquilidad. Ahí está el gozo, el que te planifica todos los días, que quizás tienes momentos muy duros, que estás pasando por una situación compleja en esta pandemia, en el confinamiento, ya estás quizás angustiado por todo lo que está pasando, pero el gozo y la esperanza no dejan de habitar tu vida. Para la misión, por supuesto, porque esa misión, ya lo decía hace un momento, no es solamente la que vamos a hacer allá con los jóvenes, en el colegio, en el trabajo, en la parroquia, en la pastoral, no. Es la misión de ser luz para otros. Y quiero culminar con lo que dice San Ambrosio. Toda verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Toda verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Porque en la verdad no hay dualidad. La verdad no permite ser subjetivos. No, es que es mi verdad. Es lo que yo creo. No, estás en comunión con la iglesia, estás en comunión con la doctrina, estás en comunión con tu familia, con los valores que te han enseñado, estás en comunión en realidad con tu país, con el departamento en el que estás, en el lugar donde te encuentras, estás en armonía con la naturaleza. ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué verdad profesas? ¿Qué verdad enseñas? ¿Qué verdad vives? Es ahí donde descubrimos al Espíritu de Dios en toda la historia de la salvación. Quiero que en este momento, ahí sí les pediría que si quieren activar su micrófono lo hagamos y si no, también podemos valernos del chat. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, yo les dije, no es evaluar, pero sí enriquecernos mutuamente. Quisiera que alguno de ustedes nos contara qué aprendió hoy nuevo, o sea, algo que tú no habías escuchado y que lo escuchaste por primera vez y que crees que es un aprendizaje que llega a tu vida y que no se va a pasar cuando terminemos esta llamada. Por lo menos 2 o 3 personitas porque el tiempo creo que ya se me acabó, ¿verdad, Juan? Sí, estamos cortos de tiempo. Entonces, no todos a la vez porque de pronto quedamos sordos, pero sí por lo menos 2 o 3 personitas. Active su micrófono, deje que el espíritu hable por medio de usted. Pantallas muy quietas, muy estáticas. Muy bien. Entonces, a mí me encanta ir a lo dedocrático. Ricardo tiene unas ganas impresionantes de hablar, de soltar al Espíritu Santo. Ricardo, algo que tú no habías escuchado y que lo aprendiste hoy. Cuéntanos. Creo que no puede activar el micrófono, ¿sí? Ah, sí. Sí, hermana, aquí estoy. Primero que nada, pues saludarlos a todos. Gracias, hermana, por todo eso que nos ha compartido, por el tiempo. Padre Ovidio, Juan Bautista, compañeros de acá de San Francisco Javier, la parroquia. Bueno, muchas cosas. Entre ellos, ese actuar, me gustó mucho la última frase, sobre todo que dijo San Ambrosio, que toda verdad viene del Espíritu, ¿no? Y hoy, en un mundo de medias verdades, de fake news, es importante reconocer el valor de la verdad como un bien fundamental y como un regalo que nos hace el Espíritu, ¿no? Hoy más que nada toca ser transmisores de esa buena nueva, de esa alegría, de esa novedad que nos da Jesús, que nos da su resurrección, y cómo el Espíritu va siempre a su iglesia en todos los acontecimientos, inclusive en este momento tan difícil, regalándonos de su verdad, de la verdad que es la misma vida que es Jesús. Y pues nada, buenísimo, hermana. Muchas gracias por compartir. Gracias, Ricardo. Por acá Irela nos dice que aprendió que el Espíritu Santo no es un concepto, es una experiencia. Importantísimo que lo sigamos no solamente aprendiendo, sino tratando de que sea una experiencia. Toda verdad es del Espíritu, que hablar en lenguas es hacerse entender y entender a los demás. Muy bien, conclusiones muy, muy positivas para la vida de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias pues por escucharme y sé que tendríamos mucho más por compartir, pero ya el Señor nos irá abriendo caminos más adelante. ¿Listo?
Muchísimas gracias, hermana Diana, de verdad, una maravilla escucharla, una gran dicha poder recibir esta primera parte del día de hoy. Y bueno, guarden un poquitito allí las preguntitas que tienen para la hermana Diana sobre este actuar del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la salvación. Tengan allí las preguntitas para la parte final. Entonces, ahorita continuamos con nuestro hermano Brian Strasburger. Brian se conecta desde... Estás en Boston, ¿verdad, Brian? Brian está en Boston, en Estados Unidos. Brian es parte de la Compañía de Jesús, es jesuita, y como jesuita ha hecho la formación propiamente de la filosofía, de la teología, hizo parte de su etapa de magisterio en el Instituto de Acción Social Juan 23 en Nicaragua, un instituto que trabaja fundamentalmente apoyando la organización comunitaria en distintos lugares, y actualmente pues ha terminado ya la etapa de teología. El próximo, bueno, ya eso lo voy a dejar que lo diga Brian, lo demás. Nada, Brian, de verdad muchísimas gracias por sacar un ratito de tu tiempo para compartir con nosotros. Bienvenido. Excelente, gracias Juan Bautista. Es un placer estar con ustedes esta noche. Voy a compartir algo del tema de reconocer mi historia personal como historia de salvación, ¿verdad? Y como dijo Juan Bautista, soy escolar jesuita, es decir, que no soy sacerdote todavía, estoy estudiando teología en Boston, me falta un año más, pero fue aprobado para mi ordenación. Voy a tener mi ordenación sacerdotal en junio del otro año. Así que me falta un año más de estudios y después voy a ser ya padre jesuita. Y voy a contarles un poco de mi vocación personal, pero vamos a tener como 4 pasos en mi presentación. Primeramente, la experiencia del pueblo de Israel y los primeros discípulos. Luego, la llamada colectiva que sigue hoy en la Iglesia Católica. Después, la llamada personal que nos guía en nuestras vidas. Y al final, un poco de mi llamada personal como jesuita, pues. Empezando entonces con la experiencia del pueblo de Israel y los primeros discípulos. Es importante reconocer que la historia de salvación, la fundación de la historia de salvación es relación con Dios, ¿verdad? Es relación con Dios. Y así empezó la historia de salvación con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con una relación con Dios. Podemos pensar en el acuerdo entre Dios y Abraham y sus descendientes, como dijo la hermana, y también con Moisés, la llamada de Dios que viene a través de los profetas, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, esta relación se hace aún más personal, porque llegó en nuestro mundo la segunda persona de la Trinidad, quien es Jesús, ¿verdad? Jesús se encarnó, se hizo hombre, y a través de eso podemos tener una relación personal con Dios, quien fue y quien es humano como todos nosotros, ¿verdad? Podemos pensar en los primeros discípulos, los amigos y las amigas de Jesús, como María Magdalena, los apóstoles, ¿verdad? Ellos desarrollarán una relación personal con Jesús. Entonces es importante, pensando en la fundación de nuestra fe en las Escrituras, que la fundación de la historia de salvación es relación con Dios. Entonces tenemos una llamada a crecer nuestra relación. Y hay una llamada colectiva que sigue en la iglesia hoy. La iglesia fue fundada en una relación con Dios. Y ahora tenemos el Espíritu Santo, que la hermana nos abordó, que está con nosotros para guiarnos, ¿verdad? Para guiarnos hoy en día también. Entonces la iglesia sigue creciendo y desarrollando una relación con Jesús y con Dios. Dios está presente en la iglesia hoy, en varias maneras. Podemos pensar la primera cosa, el primer significativo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No
no es un edificio, no es la estructura que está ahí en Roma, ¿verdad? La iglesia es la gente. Nosotros somos primeramente la iglesia y tenemos una experiencia de Dios en cada otra persona, en relación. Desarrollamos nuestra relación con Dios, desarrollamos ahí está la iglesia. También la iglesia es los edificios y la estructura y podemos crecer en nuestra relación con Dios a través de estas cosas. Es decir, que pues el edificio es un espacio sagrado que nos ayuda a encontrar a Dios y tener un espacio de oración y de celebración, y eso nos ayuda a crecer nuestra relación con Dios. También tenemos toda la enseñanza y tradición de la iglesia que nos ayuda a vivir nuestra vida mejor y desarrollar también una relación personal con Dios. Sabemos también que Dios está presente en los sacramentos. Podemos pensar en la misa. Y hay varias maneras en que Dios está siempre presente ahí en la misa. El primer acto litúrgico, no es esta canción, ¿verdad?, que empieza la misa. El primer acto es la asamblea, es el acto de crear una asamblea. Es cuando las personas, la gente, el pueblo, la iglesia se reúnen. Eso es el primer acto litúrgico. Y ahí está presente Dios, ¿verdad? En la asamblea. Primera cosa en la misa. Segunda cosa, Dios está presente en la misa en las escrituras, ¿verdad? En la palabra de Dios que escuchamos cada vez en la misa. También Dios está presente en la misa en la persona del sacerdote, quien actúa en la persona de Cristo, ¿verdad? Y últimamente, Dios está presente en la Eucaristía, ¿verdad? En el pan y en el vino. Ahí está la presencia real de Dios. Entonces, la misa es una manera en que podemos crecer en nuestra relación personal con Dios. Y es una manera de responder cada uno de nosotros a la llamada colectiva que sigue en la iglesia hoy, que es una llamada a profundizar nuestra relación con Dios. Igual como el pueblo de Israel y su convenio con Dios, igual como los primeros discípulos y su amistad personal con Jesús, ahí sigue esta llamada colectiva en la iglesia hoy. Entonces, esta llamada colectiva que sigue en la iglesia también es algo personal a cada uno de nosotros, que nos invita a hacer nuestra propia respuesta. Hay una llamada colectiva y nosotros ofrecemos una respuesta personal y única. Es como hay un megáfono, ¿verdad? Diciendo a todos nosotros podemos escuchar la llamada colectiva, que es simplemente seguir a Jesús y crecer en nuestra relación con Dios. Pero esta llamada colectiva se manifiesta en maneras distintas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Pues, estar en relación con Dios es responder a una llamada a crecer en fe, esperanza y amor. Entonces, cuando reflexionamos sobre nuestras vidas, nos podemos preguntar estas preguntas. ¿Cómo estoy creciendo yo en fe, esperanza y amor en este momento? También estar en relación con Dios es una llamada a ayudar a nuestras hermanas y hermanos a también crecer en fe, esperanza y amor. Entonces, esta llamada nos llama a la justicia también, porque cuando una persona sufre, cada uno de nosotros sufrimos también, ¿verdad? Podemos pensar en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando ayudamos a los más vulnerables en el mundo, ayudamos a Dios mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos esta llamada colectiva de desarrollar nuestra relación con Dios en una manera personal. Y lo hacemos, intentamos a crecer en fe, esperanza y amor
y respondiendo también a una llamada a la justicia por todas las personas. Cómo se manifiesta esta llamada en nuestras vidas se ven diferente. Es decir, que no se manifiesta igual en cada persona. Por eso tenemos una diversidad profunda de vocaciones. No hay un solo camino a Dios. No hay un solo camino correcto. Hay un montón, de hecho, de caminos. Pues hay algunos caminos que no son correctos, que van en la dirección afuera de Dios, ¿verdad? Pero hay varios caminos que llegan a Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en la diversidad entre los santos. Los santos no todos son iguales. Yo pienso, por ejemplo, en San Tomás de Aquino y también de Madre Teresa. Son dos personas muy diferentes, ¿verdad? Imagínense si alguien le dijo a San Tomás, ¿por qué estás siempre ahí en la biblioteca, leyendo, estudiando teología, escribiendo todas estas cosas? Hay personas en la calle que necesitan tu ayuda. Pues hubiéramos perdido un buen santo, un doctor de la iglesia, uno de los mejores teólogos en toda la historia, ¿verdad? De igual manera, imagínense si alguien le dijo a Madre Teresa, mira, madre, ¿por qué estás siempre en la calle ayudando a los pobres y los enfermos? Hay que estudiar teología, esto es lo más importante. Hay que escribir libros, ¿verdad? Estas son cosas que van a durar por toda la historia de la iglesia. Pues hubiéramos perdido una de las santas más importantes en los últimos 100 años, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad tremenda entre los santos. Nosotros mismos somos llamados a ser santos, pero no a imitarles. Para ser santos, pero no imitarles. El mundo no necesita un otro Tomás de Aquino. No necesito un otro Madre Teresa. Ya existen ellos dos. Son buenos ejemplos, ¿verdad? Pero lo que el mundo necesita es que cada uno de nosotros intentamos hacer nuestros mejores seres humanos. Estar un santo es ser la mejor persona que puede ser. Ser la persona que Dios nos creó a ser, que Dios nos llama a ser, ¿verdad? Y es importante recordar que nosotros no podemos hacer todo. No podemos resolver todos los problemas del mundo, ¿verdad? Y arreglar todos, incluso en las vidas de personas cerca de nosotros. A veces pensamos que tenemos que salvar la vida de incluso nuestras amistades y familia. Pues eso es un cargo grande que ponemos en nuestro hombro, ¿verdad? Tenemos que recordar que nosotros no somos el centro del universo, ¿verdad? Yo no soy el centro del universo. A veces pienso así, y eso es una gran falla. Dios es el centro del universo, ¿verdad? El mundo no está buscando un Salvador, ya lo tiene. Es Jesús, tiene el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, de otra manera, podemos recordar que el actor principal en la historia de salvación es Dios. Dios está trabajando para la salvación de todo el mundo. No es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos los actores principales, sino los actores secundarios, ¿verdad? Tenemos que participar en el trabajo de Dios. Tenemos que participar en creando el reino de Dios aquí en el mundo, pero no somos el centro del universo y no somos los actores principales. El actor principal es Dios que está actuando en nuestra vida y en nuestro mundo. Él es el centro del universo y Él debe ser el centro de nuestras propias vidas, ¿verdad? Y ahí está la llamada personal para cada uno de nosotros.
Ahora voy a compartir un poco de un ejemplo de una respuesta personal a nuestra llamada colectiva de Dios, compartiendo algo de mi propia vida y mi propia vocación. Pues yo crecí en la ciudad de Denver, Colorado, que está en el medio de los Estados Unidos, en una familia católica. Yo asistí a un colegio jesuita y también una universidad jesuita. Y después de 8 años estudiando con los jesuitas, estaba seguro que nunca iba a ser jesuita. Pues en este entonces yo sentí una llamada a tener mi propia familia. Quizás trabajar en un colegio jesuita, pero como un maestro laico, algo así. Pero durante mi último año en la universidad, empecé a pensar en la palabra vocación de otra manera. Eso fue un cambio grande para mí, porque antes siempre pensaba en una vocación como algo que viene de fuera de mí, ¿verdad? Es algo de Dios, es una llamada como de teléfono, ¿verdad? Entonces no es algo que inicio yo, es algo que viene de Dios y solo tengo que escuchar la llamada y responder, ¿verdad? Es algo de afuera, como una voz del cielo incluso. Estaba pensando que quizás las nubes van a partir y después Dios me va a llamar a mi vocación. Y todo el resto de decisiones son elecciones personales, no son llamadas. Esto de tener una familia o ser un maestro o algo así, esto es una elección, es algo que puedo decidir. No es una llamada de afuera. Pero después de reflexionar sobre eso un poco más, me di cuenta de que quería que cualquier elección en mi vida y para mi futuro debe ser algo fundado en mi relación con Dios, pensando en cómo puede ser la persona que Dios me llamó a ser, me llama a ser. Y eso entonces cambió totalmente mi idea de una vocación. No es solamente algo de afuera, no es solamente la voz de Dios de afuera, no es solamente una llamada a ser religiosa y religioso, no es solamente para ser un sacerdote. Vocación es una idea mucho más amplia. Ser un padre o un esposo, eso es una vocación. Si está basado, si la fundación es nuestra relación personal con Dios, es una vocación. De igual manera, ser un doctor o ser un maestro, cualquier cosa, es una vocación. Si la fundación es nuestra relación personal con Dios y la vida que Dios nos llamó a seguir. También ser un sacerdote, una hermana, también es una vocación. Cualquier decisión que hacemos en nuestra vida, cualquier cosa que hacemos, cómo respondemos, todo eso, la fundación debe ser nuestra relación con Dios. Dios nos llama a nuestra vida, no de una manera de afuera, sino desde dentro, desde nuestros propios corazones. Nos encontramos a Dios en la profundidad de nuestros propios deseos. Entonces, cuando me gradué de la universidad, estaba preguntándome, ¿cuáles son mis deseos más profundos? Pues decidí pasar algunos años como un voluntario en un programa que se llama Los Voluntarios Agustinos. No es un programa de los jesuitas, sino de otro grupo de la iglesia, los agustinos, ¿verdad? Y en mi primer año fui a Nueva York y estaba recaudando fondos para apoyar un proyecto construyendo sistemas de agua potable en Nicaragua. Ahí empecé mi conexión con un lugar que, pues, a través del tiempo se ha creado un lugar muy importante en mi vida y mi vocación. Como dijo Juan, yo pasé varios años ahí trabajando en Nicaragua como una etapa de mi formación jesuita. Pues pasé 2 semanas visitando comunidades rurales ahí en Nicaragua sin acceso a agua potable. Me impactó mucho la experiencia y la pobreza ahí, pero también la fuerza de la gente ahí, con todos los desafíos en su vida, luchando mucho
enfrente de todos estos desafíos. En mi segundo año como un voluntario agustino, me fui a Sudáfrica, un país más al sur a África, ¿verdad? Estaba trabajando en un asilo con niños y también en un hospital con personas con SIDA, ¿verdad? Hay más personas viviendo con SIDA en Sudáfrica que cualquier otro país en el mundo. Fue un año para mí muy difícil, acompañando a personas en los últimos días de su vida. Fue también la primera vez que empecé a pensar específicamente sobre una vocación religiosa. Estaba viviendo, pues, trabajo muy duro, pero que me dio mucha vida. Trabajaba los días más largos de mi vida, que he trabajado toda mi vida, pero también nunca fue más fácil levantarme cada mañana, porque fue el trabajo del Evangelio, de Dios, que estaba haciendo cada día ahí. Y al mismo tiempo estaba viviendo una vida que es parecido como la vida religiosa. Es decir, que no tenía en este entonces una novia, estaba viviendo muy simple en mi vida ahí y también siguiendo las reglas del programa, que son un poco parecidos como los votos religiosos, que son de pobreza, castidad y obediencia, ¿verdad? Y empecé a pensar que quizás mi imagen de la vocación religiosa fue que tenía algunos errores en mi imagen de esta vida. Siempre pensaba que ser un sacerdote, por ejemplo, es un gran sacrificio. Hay que dejar muchas cosas, familia, carrera, independencia, riqueza. Pero por la primera vez empecé a pensar que, pues, quizás hay una libertad, que quizás cuando decimos no a algunas cosas, estamos al mismo tiempo diciendo sí a otras cosas importantes. Y pues me sentí dentro de mí un deseo profundo de la vida religiosa, no desde afuera, no desde los cielos, una voz entre las nubes, sino dentro de mi propio corazón. Entonces, ¿qué hice yo? Regresé a los Estados Unidos, pero no estaba seguro yo que sobre este discernimiento. No sabía si quizás esto fue un gran sueño porque estaba viviendo tan lejos de mi familia, de mis amigos y todo. Entonces regresé a los Estados Unidos y encontré un buen trabajo con los sacerdotes agustinos en Filadelfia. Fue un trabajo con un buen salario, puedo decir. De repente tuve mi independencia otra vez y pues empecé a salir con una buena muchacha. Básicamente lo opuesto de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y de hecho fue una buena cosa por este momento. Y disfruté mucho mi tiempo ahí. Pero dentro de todo eso, algo nunca me salió de mí. Y eso fue esos pensamientos sobre una vida religiosa. Así que al mismo tiempo empecé a reunirme cada mes con un sacerdote para acompañamiento espiritual. Participé en un retiro de discernimiento. Al final de todo eso, a través de varios meses, decidí cortar mi relación con esta muchacha para enfocarme un poco más en mi discernimiento religioso. Así fue que en el año 2011 entré a la Compañía de Jesús, los jesuitas en Luisiana. Y eso, mis primeros 2 años yo pasé en Luisiana, que son el noviciado, que es un tiempo de discernimiento. Hacemos como jesuitas en nuestro primer año un retiro en silencio de 30 días, que se llama los ejercicios espirituales, que fue algo bastante duro, pero una manera de escuchar aún mejor la llamada de Dios, que otra vez no fue una voz de fuera, sino algo de dentro. La experiencia de los ejercicios fue una oportunidad de profundizar mi relación personal con Dios,
lo que es más importante, lo que es nuestra llamada colectiva. Y en este encuentro con Jesús y en esta relación con Dios, escuché de una manera aún más fuerte esta llamada a seguir la vida jesuita. Así que después de mis 2 años, yo profesé mis votos de pobreza, castidad y obediencia. Hablando un poco en general de mi vida jesuita desde entonces, no tengo mucho tiempo, entonces no voy a poder compartir muchas de mis experiencias, incluso mi tiempo en Nicaragua, lamentablemente, pero puedo decir que sigo viendo la evidencia de la acción y actividad de Dios en mi vida, que es para mí confirmación que estoy viviendo la vida que Dios me llama cada día a vivir. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, es importante preguntar a Dios para confirmación. Eso no es que vamos a preguntar, no vamos a preguntar a Dios a abrir el cielo otra vez para decir que estamos haciendo la cosa correcta, sino que estamos buscando una confirmación de dentro, un sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. No puedo decir que cada día en mi vida jesuita es una día perfecta, ¿verdad? La vida incluye desafíos, ¿verdad? Y sacrificios. Eso es la verdad en cada vocación de ser un sacerdote, una hermana, un doctor, un maestro, una madre, un padre, esposo, esposa. La vida implica sacrificios y desafíos. Discernimiento de tu vocación no es una manera de buscar la vida más fácil, es buscar la vida a que Dios te llama, en la profundidad de tu corazón, donde la voz de Dios está, ¿verdad? Es encontrar el santo que está dentro de cada uno de nosotros. Es buscar camino para desarrollar nuestra relación personal con Dios, para crecer en fe, esperanza y amor y luchar para la justicia de todos. No somos los centros del universo. No somos los actores principales. Dios es el centro del universo y debe ser el centro de nuestras vidas. Dios es el actor principal. Y estamos invitados a ayudarle en su trabajo y actividad de la salvación del mundo. Tenemos una llamada colectiva como miembros de la iglesia y cada uno de nosotros tenemos que responder en nuestra propia forma. Así que podemos rezar juntos hoy, que esta noche cada uno de nosotros podemos escuchar esta voz de Dios en nuestra vida, no desde afuera, sino desde la profundidad de nuestros corazones, y responder a esta llamada y vivir nuestras vocaciones. Con esto concluyo yo. De otra vez, muchas gracias a todos ustedes y especialmente a Juan Bautista por la invitación a compartir con ustedes esta noche. Brian, de verdad, muchísimas gracias por este momento en el que nos has permitido entrar un ratito y por un instante como si fuera una película a tu vida y a tu historia y a la llamada que el Señor te ha hecho. De verdad, muchísimas gracias. Y esta es la parte más rica, más sabrosa de nuestro curso, que es la parte en la que compartimos un poco las preguntas, las respuestas, las dudas y también algún comentario que haya salido a la luz de lo que nos ha compartido tanto la hermana Diana sobre la dinámica del Espíritu Santo en la historia de salvación, como Brian sobre la historia personal como lugar de salvación. Agua fría. Entonces, queremos invitarles pues para que cualquiera que tenga alguna duda, alguna pregunta, puede activar el micrófono y participar.
Había una pregunta que habían hecho aquí en el chat, la señora Gladys y el señor Alexis preguntan un poco, ¿Jesús toma conciencia de que es hijo de Dios cuando el Espíritu Santo baja sobre él en el bautismo? Vamos a escuchar a los dos, a Brian y a la hermana Diana, a ver cómo, para que nos comparten sus perspectivas de esta pregunta. No sé, ¿quieres? Ok. Muy bien. Yo diría que no es en el momento del bautismo que toma la conciencia como tal. Recordemos ese episodio de la pérdida de Jesús en el templo. La respuesta es, estaba en las cosas de mi Padre, ¿cierto? O sea, que si él ya reconocía que estaba en las cosas de su Padre y todo, son los, digámoslo así, los pequeños momentos donde alcanzamos a ver que nos deja ver la Biblia, que Jesús ya reconocía a Dios como su Padre. Entonces, no diría que en el bautismo. Por el contrario, por primera vez, recuerden que la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Es una rectificación, ¿verdad? Pero más bien del Padre hacia el Hijo. Y ya Jesús, hace ratito, había tomado conciencia de quién era su Padre. Sí, creo que basta ya con esta respuesta. Gracias, hermano. Luego hacen otra pregunta. Hermana, bueno, Abigail nos comparte para Brian un testimonio hermoso, la llamada de Dios está en nuestros corazones. Ana Lucía pregunta, bueno, porque yo me imagino que los varones pues ya de pronto habrán tenido algo de norte con la intervención de Brian, y en nombre de las mujeres, pues Ana Lucía pregunta, hermana Diana, quisiera saber su experiencia de inicio en la vocación. Hermana. Jesucristo, 12 años atrás o más quizás. Igual que Brian, lo mío tampoco fue algo misterioso que me vino del cielo. Por ahí decían, lo llamó por celular, ni existían, creo todavía. Tenía 9 años, y yo le he hecho la culpa a ese momento como el inicio de mi vocación. Justo cuando acá en Colombia a los 9 años realizamos nuestra primera comunión, nuestra primera Eucaristía. Y la segunda vez que comulgaba, no el día de mi primera comunión, sino la segunda vez que comulgaba, quien me dio la especie sagrada, quien estaba distribuyendo, fue una monjita de unos 70 y punta de años, no sé de qué comunidad. Y yo digo que ahí empezó todo, porque, no sé, creo que siempre habían estado, pero por primera vez la vi, y la expresión que le lancé a mi mamá fue, yo quiero ser como ella. Aunque decía Brian que no hay que ser como los santos, pero era una niña de 9 años, ¿verdad? Y como no sabía cómo se les decía, simplemente la señalé y ella me dijo, ¿quieres ser una esposa de Cristo? Me impactó ese título, esposa de Cristo. Y yo le dije, sí, yo quiero ser una esposa de Cristo. Entonces, hay muchos detalles, pero quisiera irme a ese momento de mis 9 años, cuando todo empezó desde la inocencia, que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, que todos los días descubro que sí soy llamada por Dios, precisamente por los golpes y zarandeos que me ha dado, porque me ha dado bastantes golpes. Hermanos, dijo que no era un Dios castigador, sí, pero te hace más valiente en la prueba. Entonces, podría resumir esto, mi vocación, en esas expresiones. Muchísimas gracias, hermana. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún interés particular que quiera compartir en este momento, bienvenido. Buenas noches, querida hermana Diana. Muchas gracias, Brian. Excelente todo lo que han aportado en el día de hoy. De verdad que es una hermosa charla. Hermana Diana, en cuanto me llamó la atención, me llegó cuando usted dijo que la Santísima Trinidad habita en nosotros, es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por alguna razón, en algún momento,
o en parte de nuestra vida sentimos, Jesús sí, habita en mí, Espíritu Santo sí, habita en mí, pero Dios Padre, por alguna razón, en la experiencia la sentimos un poquito alejada, y eso me recuerda a la oración del Padre Nuestro cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Quisiera que profundice un poquito acerca de esa cohabitación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Vendremos y haremos morada en él. No vendré, ¿verdad? No es la expresión vendré y haceré morada en ti, no. Vendremos y haremos morada en él. La Trinidad no se separa. La Trinidad está plena, 100%. No lo dice la Biblia, ¿no? No lo dice las Sagradas Escrituras. Nunca la Trinidad se separa. Que nosotros separemos por nuestras experiencias dolorosas, porque, o sea, si tú me llegas a mí y me dices, hermana, no me ponga a Dios como padre, porque mi padre y mi historia personal acerca de mi padre es de un Dios castigador, juez, de un padre infiel, de un padre, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo típico que le pasa al niño de catequesis que no quiere saber de esa persona de la Trinidad, ¿verdad? Porque su padre todo el tiempo lo castiga y jamás ha sido un ser cercano. Pero ahí viene también esa expresión de padre y madre, ¿cierto? Ok, si no lo pudiste entender, no lo pudiste comprender en tu vida como un Dios Padre, entiéndelo como un Dios Madre, ¿sí? Más que una, digámoslo así, algo técnico, es como volverlo algo experiencial desde mi propia vida. Y no le estamos cambiando la esencia a Dios, porque Él es Padre y Madre. Tiene un doble rostro que se hace humanidad para realmente estar más cerquita de nuestra propia historia. Entonces, podría verlo desde ahí. Tengo una pregunta aquí en el celular de alguien que tiene dificultades para entrar al audio y al chat, que nos pregunta, ¿qué impacto puede tener la imagen de Dios? Lo interpreto de este modo, ¿qué impacto puede tener la imagen de Dios en la respuesta que damos a la llamada personal? Brian, no sé si quieres comenzar. Pues no escuché muy bien, pero es sobre las imágenes de Dios en nuestra llamada personal, Juan. Pero... Sí, el impacto que puede tener o la influencia que puede tener la imagen de Dios en la respuesta a la llamada. Sí, pues buena pregunta, gracias por eso. Creo que sí, nos guía cómo pensamos, cómo tenemos una imagen de Dios en nuestra vida. Por eso hablo sobre esta tendencia de pensar que Dios está en el cielo siempre, ¿verdad? Y es algo de afuera. Si nuestra imagen de Dios es que Él siempre pues tiene una barba blanca, ¿verdad? Y está sentado en las nubes, vamos a pensar que la llamada de Dios viene así, ¿verdad? Pero si pensamos en una imagen de Dios que es alguien que está dentro de nosotros, que está entre nosotros, que siempre está con nosotros, como las palabras de Jesús antes de que su ascensión, es pensar un poco distinto en nuestro llamada y dónde está. Entonces creo yo que es importante que enfocarnos en la presencia de Dios aquí, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra comunidad, incluso en los sacramentos. Por eso ofrecí este ejemplo de la misa y cómo Dios está presente, no solamente en la Eucaristía, eso sí, pero también en la Escritura, en la asamblea y también en el sacerdote también. Así que tenemos contacto con imágenes de Dios en cada momento de la vida, porque sabemos que incluso de que cada uno de nosotros está creado en la imagen de Dios. Así que una cosa que quiero añadir, siguiendo unas de las preguntas aquí, es de que la voz de Dios a veces es algo de afuera, pero no de los cielos, sino en la voz de las personas en nuestra vida. A veces escuchamos la voz de Dios en las voces de personas en nuestra vida, ¿verdad? Y me imagino que cada uno de ustedes pueden pensar en algún momento en tu vida en que alguien te dijo algo
que te impactó mucho y fue de alguna manera la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces esto es una manera en que la voz de Dios sale de afuera de nosotros, porque estamos imágenes de Dios, cada uno de nosotros, ¿verdad? Así creemos. Y entonces es importante reconocer los momentos en que la voz de Dios está saliendo de alguien. A veces es importante en nuestra vida, a veces alguien que nunca hemos conocido antes, ¿verdad? Que dice algunas palabras que nos toca, porque ahí está Dios dentro y también en estas palabras. Eso es algo que quiero añadir sobre la voz de Dios y también las imágenes de Dios. Hermana Diana. Bueno, hay una pregunta muy valiosa que nos hace Dianita, Buenas que es de la noches. Capilla San Roque. Dale, Diana, ánimo, Diana. Ok, buenas noches a todos. Bueno, casi Padre Brian y hermana Diana. Sí, mi inquietud la escribí en el chat y fue de que por lo menos a veces en el caso de nosotros y los catequistas y todo lo demás, nos encontramos con situaciones de jóvenes que no son practicantes de la iglesia, pero sí son creyentes, o sea, tienen su creencia, tienen todo su aspecto, pero ¿cómo se le podría decir a ellos, en especial la pregunta para el hermano Brian, cómo se podría decirles que pueden ser santos, así como usted lo planteó, que pueden ser santos sin necesidad de guiarse con el tema de una Teresa de Calcuta, sin necesitarse de un sacerdote que de repente esté ahí dando la misa, tal que nada más él puede ser santo? O sea, ¿cómo explicarle a ese tipo de personas esta planteación, esta duda? Así que bueno, eso. Brian. Pues sí, puedo empezar con eso. Pues yo pienso que en las palabras de San Francisco que dijo, ¿verdad?, que debemos predicar y solo cuando es necesario utilizar palabras. Es decir, que nuestro ejemplo sobre todo es en cómo vivimos nuestra fe, ¿verdad? Y de mi experiencia, cuando alguien se ve la experiencia de otra persona y una vida más alegre y más cercana a Dios y que están viviendo una vocación profunda, de alguna forma se atrae a otras personas, ¿verdad? Y eso puede ser una oportunidad para tener una conversación. Entonces, pues, creo que es importante vivir una vida de alegría. Eso dice el Papa Francisco bastante, ¿verdad? Que la importancia de la alegría, que vivimos eso en nuestra vida y vocación cristiana. Y además de eso, pues, la otra cosa que quiero decir es que no tenemos que salvar todo el mundo. Creo que eso es algo a veces que pensamos, que es nuestra responsabilidad total de salvar la vida de otra persona. Tenemos que confiar en la acción de Dios en la vida de esa persona. Y tenemos que participar. Sí tenemos la responsabilidad de participar en la acción de Dios, pero no es solamente nuestra responsabilidad. Entonces, otra cosa que podemos hacer es rezar por esa persona, ¿verdad? Porque eso también es una obra importante en nuestra vida, ¿verdad? Y pues de ahí podemos empezar por lo menos. Pero creo que no funciona muy bien hablar, incluso sobre Dios, ¿verdad? Es importante escuchar la experiencia de una persona. Entonces, mejor hacer preguntas que dar un discurso. Gracias, muchísimas gracias, Brian. Hermana Diana, desde su caminar, desde su experiencia en Colombia. Mira, yo quisiera responder esa pregunta a partir de lo que nos enseñaba el Papa Francisco. La fe no se enseña, no se entrega por proselitismo, sino por contagio. Y así como, perdónenme que pongan esa comparación, así como el coronavirus se va contagiando así de fácil, sin que nadie vaya y lo busque, ¿cierto? Se contagia ahí ante el más mínimo contacto, así deberíamos ser nosotros para los demás. O sea, ardemos tanto con el Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, estamos tan convencidos
que no necesitamos las palabras como decía San Francisco de Asís. Que lo último, si es que lo necesita, sean las palabras, pero que su testimonio hable. Y no hay que buscar a esas personas como tal. De pronto yo comprendo la necesidad, no sé si eres catequista, ¿verdad? De Diana, cuando dices, ¿cómo hacer para hablarle? Ok, el testimonio, pero yo le agregaría también la oración, ¿sí? Ora por esa persona, que tú sabes que sí, tiene un corazón duro y que no quiere dar el paso de conversión. Lo decía rato, quizás todavía no es su momento. El momento de Dios es perfecto y no es cuando nosotros queremos. Casi nunca coincide con el nuestro. Es cuando Él quiere, cuando Él desea. Pero cuando tú tienes ese deseo de que otros crean en Dios, preocúpate, como decía Abigail, ¿sí? Que ellos quieran conocer quién es esa persona que nos hace tan feliz, que nos hace tan serviciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por contagio, no por proselitismo. Muchísimas gracias, hermana Diana. Bueno, ahorita a los dos quería pedirles una última palabra. Aquí hay jóvenes de comunidades juveniles, líderes, catequistas de confirmación, de catequesis familiar, catequistas de primera comunión. Hay de distintas parroquias. Aquí no es una sola parroquia, son de distintas realidades. Y queremos pedirles una última palabra para que todos acá salgamos con ánimo, con deseo de llevar a cabo nuestra misión. No sé cuál quiere comenzar. Primero las damas. Mucha caballerosidad por acá. Mira, yo pienso que hay una pregunta, Juan, me voy a tomar que está en el chat, el atrevimiento de responderla. Dicen, Victoria, que, ok, en la Trinidad está habitando en la hostia, ¿verdad? Y que a dónde queda pues la Madre María, nuestra Madre María. La iglesia es muy sabia y es muy organizada cuando le da el lugar a Dios Trinitario, le da su lugar y a María también le da su lugar como criatura, ¿verdad? Y es como cuando decimos, ok, entonces a Dios ¿qué? ¿Adoro o venero? A Dios lo adoramos, a María la veneramos como criatura, como una criatura que se dejó habitar, ¿sí? Entonces, más que, o sea, yo voy a consumir en la hostia a María, no. Como María, yo dejo que Jesús, Eucaristía, habite en mi vida. Quería responder eso para que no quede ahí la pregunta de esta chica. Y mi mensaje, primero, que no pierdan ese entusiasmo. Lo decía rato, si ustedes están aquí es porque es una obra de Dios. Y yo creo que a ustedes le hicieron invitaciones, no solo a ustedes, perdón, sino a muchísima gente, ¿cierto? Porque sé que Juan Bautista es súper imperactivo en las redes sociales y mucha gente que le acompaña también se ha movido invitando. Y si este grupo tan selecto está aquí y seguramente ha perseverado durante todos los encuentros, ya véalo usted como una bendición y siéntase afortunado, afortunada de haber sido llamado para ser parte de esta comunidad que se ha venido formando en comunidad precisamente. Segundo, permítanle al Espíritu Santo hacer lo que Él tiene que hacer en sus vidas. Y me lo digo a mí también, Diana, déjate tocar, poseer por el Espíritu Santo. Los resultados serán evidentes y los demás se contagiarán de ese resultado. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, hermana. Pues no tengo mucho más que decir, solamente algunas palabras de agradecimiento. San Ignacio, quien fundó la Compañía de Jesús, dijo que el pecado más, pues el peor pecado en toda la vida es no tener agradecimiento. Por eso siempre quiero decir gracias pues a Juan Bautista, a cada uno de ustedes, no solamente por participar, sino por todas las cosas que hacen ustedes. Muchísimas gracias y que ustedes siguen fortaleciendo tu relación con Dios, creciendo en fe, esperanza y amor, siguiendo la llamada de Dios, la llamada colectiva con nuestra respuesta personal. Entonces, por eso te digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Y vamos viendo cómo de alguna manera ese Jesús que estuvimos conociendo durante 3, 4 sesiones, cómo ese Jesús que tiene la capacidad de impactar en la vida no solamente de la gente que le conoció hace 2000 y tantos años atrás,
2000 y tantos años, cómo no solamente rescata la vida de esa gente, sino cómo sigue pasando a través de nuestra historia hoy. Y por eso es importante a veces limpiar la imagen que nosotros tenemos de Jesús para verlo con más claridad, para verlo como lo presentan los evangelios, cercano de los que sufren, atento al dolor de su pueblo y capaz de jugarse la vida por esa causa que es el reino de Dios, confiando plenamente en su Padre. Padre Ovidio, la conclusión y su bendición. Buenas noches. Gracias, hermana Diana, por el refrescante recorrido del Espíritu Santo a través de la historia de la salvación y de su propia y nuestra propia historia. Muchas gracias. Estoy seguro que muchísima gente aquí presente ha podido degustar este recorrido por la historia de la salvación y aprender a ver nuestra vida como parte de esa historia también, de una historia salvífica. Gracias, Brian, por compartir en tan buen español el kairos de Dios en tu vida, en tu llamado, en tu respuesta, sobre todo entre los más pobres. Como has dicho, de Texas para abajo, ese llamado. Aquí hay jóvenes inquietos vocacionalmente. Estoy seguro que así como también me has permitido tanto el testimonio de la hermana Diana como el suyo, ir repensando en mi propia respuesta, cómo fue que muy parecida a la de ustedes. Sé que a muchísimos de estos jóvenes que están acá, también Dios se vale de esas palabras, de esos instrumentos, para llamarlos también. Les agradezco y agradezco a todo este grupo selecto, como ha dicho la hermana Diana, que está respondiendo muy bien. Estoy muy feliz por la respuesta que está haciendo este grupo, que va a ir creciendo cada día a nivel, pasando los días en este curso, con este compromiso que todos tenemos. Terminamos pues con Minante. Señor, ayúdame a encontrar la fortaleza del viejo roble, para que ningún triunfo me envanezca, la alegría de la naturaleza, para que ninguna soledad me abata, la libertad del ave para elegir mi camino y la voluntad del caminante para seguir siempre adelante y servir. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buenas noches, buen descanso. Brian, un abrazo hasta Boston. Hermana Diana, un abrazo hasta Colombia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buen descanso. Salud. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente.